A continuación, vamos a hablar sobre los temas que nos toca exponer. Base de datos relacionales y no relacionales. Importancia del diseño y el sistema de gestión de base de datos. Integrantes, Elcibo Navarrete Marlon Iván, quien les habla. González Sánchez Kennedy Josías, Intriago Vélez Renan Alexander, Tuárez Vera Dan Elizabeth y Terán Pinargote María Celeste. Introducción. Las bases de datos son fundamentales en el manejo de grandes cantidades de información en sistemas actuales. Existen dos tipos principales, bases de datos relacionales y no relacionales. También es crucial entender el rol de los sistemas de gestión de base de datos para gestionar eficientemente los datos. Base de datos relacionales. Son sistemas de gestión de datos que organizan información en tablas con relaciones entre ellas. Utilizan SQL para gestionar y manipular los datos. Ejemplo, MySQL, ProgreSQL y SQL Server. Ventajas de utilizar bases de datos relacionales. Integridad referencial, consistencia y soporte para transacciones complejas. Un ejemplo de base de datos relacionales en algún sistema es un, un gestor de empleados donde cada tabla contenga información como departamentos, sueldos, etc. Adicionalmente, la base de datos relacionales permite realizar consultas complejas que integran datos de múltiples tablas, optimizando así la toma de decisiones en tiempo real. Son ampliamente utilizadas en sistemas empresariales debido a su capacidad para mantener la consistencia y la integridad de los datos en entornos multiusuario. Esta base de datos también permite la normalización, un proceso que minimiza la redundancia de los datos, reduciendo el espacio de almacenamiento requerido y asegurando que los datos sean conscientes, a través de las claves primarias y foráneas. Las bases de datos relacionales garantizan que las relaciones entre las tablas se mantengan de manera precisa y que las actualizaciones o eliminaciones no correspondan a la integridad del sistema. Bases de datos no relacionales. Las bases de datos no relacionales son diseñadas para almacenar grandes volúmenes de datos no estructurados, semi-estructurados. Las bases de datos no relacionales no utilizan tablas ni relaciones. En su lugar se basan en diferentes modelos, como documentos, grafos o pares clave-valor. Un ejemplo de un lenguaje para crear bases de datos no relacionales sería MongoDB, Cassandra y Redis. Las ventajas para bases de datos no relacionales serían flexibilidad, estabilidad horizontal y capacidad de manejar grandes volúmenes de datos de manera distribuida. Un ejemplo en que se utilizan las bases de datos no relacionales sería en las redes sociales que almacenan publicidad, imágenes y videos en una estructura de documento JSON. Relacionales y no relacionales. Ya que mis compañeros han mencionado un poco sobre el tema, vamos a hacer una pequeña comparación de esto. Para aquello, como sabemos, nosotros en ingeniería en sistemas, muchas veces las empresas nos contratan para solucionar pequeños problemas como una base de datos que es muy importante y fundamental para organizar nuestros datos. Para hacer la siguiente comparación, tenemos que tener en cuenta varios factores al identificar si es relacional o no relacional. Para esto comprobamos que los datos, por ejemplo, para una relacional, la organización es en tablas, es esencial para las transiciones complejas y relaciones claras entre datos. Por ejemplo, la inscripción a la universidad viene dada por tablas en donde se relacionan en sí mismas en un mismo contexto. Cuando los estudiantes tienen una tabla donde se ingresan los datos de cada uno de ellos, número de matrícula, número de cédula y varios factores, al igual que los profesores. Los profesores tienen sus registros, los cursos, sus nombres, y son diferentes tablas que al final vienen a cabo de un mismo contexto que nos facilitaría la búsqueda al momento de crear las relaciones en donde existen entidades, atributos y claves foráneas que se pueden relacionar. En cuanto a las bases de datos no relacionales, es un poco más fácil de identificarlas ya que se refiere a datos más flexibles, escalables, usados más por las aplicaciones web
aplicaciones en tiempo real y análisis de datos no estructurados. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener datos instantáneos, en cualquier momento pueden variar y esto puede cambiar y no necesita una estructura clara en los datos. Un ejemplo claro son las aplicaciones que usamos a diario como Facebook e Instagram, en donde existen comentarios en tiempo real, compartidos, amigos, sugerencias y algoritmos que cambian constantemente. Otra comparación que podemos hacer entre las relacionales y no relacionales en el ámbito de programadores sería que las relacionales tienen su propio lenguaje llamado SQL. Para esto tenemos aplicaciones como Oracle, que es pagada, y MySQL, que es de libre programación. En ellas podemos crear tablas, hacer las relaciones. Por otro lado, las bases de datos no relacionales usan aplicaciones como MongoDB, que tiene lenguajes de programaciones como Python y JavaScript, en donde se puede hacer una libre programación en un sistema de base de datos no SQL, orientada a documentos y códigos abiertos. Aquí podemos ver un ejemplo de cada una de ellas y tener una referencia de cuál es la comparación entre relacional y no relacional, para así poder identificar una base de datos rápidamente y hacer un excelente trabajo. Importancia del diseño. Una base de datos bien diseñada es esencial para garantizar la coherencia de la información, eliminar datos redundantes, ejecutar consultas de manera eficiente y mejorar el rendimiento de la base de datos. Un enfoque metodológico para diseñar una base de datos le permitirá ahorrar tiempo en la fase de desarrollo de la base de datos. Como el rendimiento general depende de su diseño, un buen diseño de base de datos utiliza consultas simples y una implementación más rápida. Además, es fácil de mantener y actualizar. Por otro lado, cuando la base de datos está mal diseñada, incluso las interrupciones triviales pueden dañar los eventos, vistas y utilidades almacenados. Sistema de gestión de base de datos. Un sistema gestor de base de datos es un software que permite administrar una base de datos. Proporciona el método de organización necesario para el almacenamiento y recuperación flexible de grandes cantidades de datos. Esto significa que mediante este programa se puede utilizar, configurar y extraer información. Los usuarios pueden acceder de la manera a la información usando herramientas específicas de consulta y de generación de informes o bien mediante aplicaciones al efecto. Estos sistemas también pueden proporcionar métodos para mantener la integridad de los datos, para administrar los accesos de usuarios a los datos, hacer copias de seguridad y recuperar la información si falla el sistema. La base de datos y los sistemas para su gestión son esenciales para cualquier área de negocio y deben ser gestionados en esmero. Algunos ejemplos de sistemas de gestión de base de datos son MySQL, MariaDB, Microsoft SQL Server, Oracle Database y Microsoft X. Ejemplo práctico de un SGBD. MongoDB es un SGBD no relacional, utilizado en aplicaciones que requieren almacenar datos en formatos flexibles como JSON. Es usado en aplicaciones de Big Data como análisis de comportamiento de usuarios en redes sociales o e-commerce. Permite gestionar grandes volúmenes de datos distribuidos de forma eficiente y rápida. Conclusiones. Las bases de datos relacionales son ideales para datos estructurados y transacciones complejas, mientras que las no relacionales ofrecen flexibilidad y escalabilidad para grandes volúmenes de datos no estructurados. Un buen diseño de base de datos y el uso de un SGBD adecuado garantiza la eficiencia
y escalabilidad de los sistemas. Los SSBD permiten gestionar datos de forma eficiente, garantizando seguridad, consistencia y escalabilidad en sistemas empresariales y aplicaciones críticas. Gracias.